Agradecerles, felicitarles eh, por estas jornadas. Al doctor Hugo Castro, pues mi mención muy especial, agradecer de parte de la carrera de médico y cirujano del Centro Universitario de Oriente por esa coparticipación que estuvo con nosotros en todas estas reuniones que hoy pues finalizan. Así que, doctor Mazariegos, pues felicitarlo y pues muchas gracias por compartir. Yo creo que de alguna manera, pues, aparte de familia, pues es un gran profesional, un gran docente, que siempre ha tenido la motivación, siempre ha tenido el ímpetu de la docencia. Y qué bueno que lógicamente pues contemos con su apoyo aquí en la carrera de médico y cirujano, porque necesitamos que nuestros estudiantes estén al día, actualizados, y que lógicamente pues lo mejor que tenemos aquí en nuestro país también se pueda atraer a nosotros, independientemente que estemos en Chiquimula, pues estamos nosotros en sintonía con todos los programas de pregrado y posgrado que puedan haber a nivel nacional. Así que muchas gracias. Ahí sí que me hubiera gustado quedarme, pero tengo un compromiso y muchas gracias por todos. Y gracias, doctor Mazariegos, por la invitación. Gracias, doctor Ronaldo Retana, coordinador de la carrera de médico y cirujano acá en Cunori, Chiquimbula. Al contrario, agradecerle también por la participación y pues obviamente sabemos de sus ocupaciones, no hay ningún problema y muy amable. Gracias, gracias, doctor Retana. Pues sin más preámbulo, pues tenemos un pequeñito cambio por cuestiones personales, alguna emergencia del doctor Noé Castro. Entonces la primera charla nos la impartirá la máxima autoridad en este evento, como decía, y coordinador, el doctor Hugo Castro, pues impartirá la charla que estaba a cargo del doctor Noé Castro, la cual pues lleva por título uso de marcadores tumorales, ¿verdad? Algo importantísimo en nuestro medio, en nuestro haber. El doctor Hugo Castro, pues es médico egresado de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, médico internista y con un posgrado de oncología en la UNAM en México, ¿verdad? Profesor actual del curso de oncología médica y pues encargado del posgrado de oncología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es de que, doctor Hugo Castro, gracias por estar acá con nosotros y para ustedes el tiempo. Gracias, doctor. Que ya poner mi presentación un momentito. Quisiera pues empezar ahí con agradeciendo al doctor Edwin, a las autoridades de Cunori por el apoyo que hemos tenido y tratar de llevar a la oncología al sitio que le corresponde por los importantes números que tenemos en nuestro medio. Más o menos nosotros hemos platicado en algunas ocasiones que se diagnostican aproximadamente en Guatemala 16,000 casos de cáncer al año y de estos fallecen aproximadamente 11,000 casos. Es una tasa de mortalidad muy importante, sobre todo por el gran número de pacientes que llegan en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Como hemos hablado en situaciones anteriores, el top 5 de los cánceres en Guatemala está formado por cáncer de mama, cáncer de próstata, que son los tumores más importantes a nivel mundial, pero también tenemos una alta prevalencia en tumores infecciosos todavía, como cáncer de cervix, cáncer gástrico y hepatocarcinoma, que es un problema de salud pública, como hemos venido platicando en diferentes ocasiones.
Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los marcadores tumorales, que es una plática muy importante porque todos hemos estado de externos recibiendo nuestra clase, estando ahí en el área de la emergencia, y de pronto el residente te indica, mira, pues viene un paciente con pérdida de peso, que luce crónicamente enfermo, que grita que tiene cáncer, sácale todos los marcadores tumorales y con eso hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Pero como vamos a ir viendo, ay, ya se me, como vamos a ir viendo, se me olvidó. Como vamos a ir viendo en un momento, disculpen que tengo algunos problemas aquí. Como vamos a ir viendo en un momento, todas las diapositivas. Pues muchas veces no se trata de sacar los marcadores, sino que debemos de saber qué marcadores tumorales debemos de sacar para no hacer gastar a nuestro paciente y lograr llegar al diagnóstico de una forma adecuada. Entonces me gustaría iniciar con esa presentación de casos. Es una mujer de 28 años. Esas son una serie de 3 preguntas para que ustedes las mediten y las vamos a repetir al final de la plática para ver si las podemos responder de una forma adecuada. Aquí lo importante es que ustedes vayan pensando la respuesta, la mediten y la tengan presente. Esta es una mujer de 28 años, asintomática, preocupada por la abuela y la mamá de su cuñada fallecieron de cáncer de ovario, y por consejo de su cuñada se realizó un CA-125 que salió arriba de 100. ¿Cuál sería nuestra conducta más adecuada? La paciente debe ser llevada a la parotomía exploradora por el CA-125. El valor de 125 en paciente asintomática no justifica ninguna acción. Debe hacerse un estadiaje de ultrasonido transvaginal y tomografía para descartar, para estadiar el cáncer de ovario. Y finalmente debe realizarse una determinación cada 3 meses para descartar cáncer de ovario. Mediten cuál sería su función o su consejo en esta paciente. La pregunta número 2 es ¿cuáles son las causas de aumento del CA-125? Cirrosis, embarazo, endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica o cáncer de ovario, o todas las anteriores. Y finalmente la pregunta 3, ¿cuál es el marcador tumoral que se acerca más a ser un marcador ideal que cumpla con los requisitos de servir como detección oportuna, diagnóstico, pronóstico y seguimiento? El CA-19-9, el antígeno prostático específico, el antígeno carcinoembrionario, el CA-15-3 o el CA-125. ¿Cuáles son los objetivos de la plática? Pues recordar cuál es la definición de un marcador tumoral, revisar los principales marcadores tumorales, describir casos clínicos con ejemplos y enumerar los nuevos marcadores tumorales. Entonces, ¿qué entendemos por un marcador tumoral? Es cualquier molécula, sustancia que pueda ser medida y cuantificada en un laboratorio y que se produce en el proceso de la transformación maligna, de la proliferación, de la desdiferenciación o de la producción de metástasis de un tumor. Y como es cuantificable, pues puede ser medida, y eso es lo que se llama marcador tumoral. Puede ser obtenido en sangre, en orina o bien en patología, en los tejidos. Y sería bueno que un marcador tumoral detectara temprano, nos sirviera como diagnóstico, como predicción, como seguimiento y detección de las recurrencias. ¿Cómo se clasifican los marcadores tumorales más comunes? Pues lo que es el reactivo que se utiliza son antígenos que reaccionan contra los anticuerpos que va produciendo el tumor.
Tenemos antígenos oncofetales como la alfa-fetoproteína. Ustedes acuérdense que la alfa-fetoproteína es una sustancia que normalmente produce nuestro hígado cuando somos fetos y que conforme uno va creciendo al momento de nacer ya no se detecta. Y entonces ese puede ser un buen ejemplo porque cuando aparece un hepatocarcinoma, lo que quiere decir es que el hepatocito va perdiendo su función especializada y comienza a desarrollar funciones, a desdiferenciarse tanto que comienza a agarrar funciones que tenía en la edad fetal y por eso comienza a producir la alfa-fetoproteína. Y las glucoproteínas son otro ejemplo que esos nos estamos más acostumbrados a manejarlos, como el CA125, el 15.3, el 19.9. Hay enzimas como la DHL, hormonas y proteínas séricas. Cuando uno está en oncología, le hacen la pregunta, si tenés un paciente con un cáncer de testículo en 1000 y lo operas, ¿al cuánto tiempo esa subunidad beta se vuelve negativa? Y aquí tenemos que la vida media de esa subunidad beta es aproximadamente 24 horas. Es decir, a las 36 horas de haber operado a mi paciente del cáncer de testículo, yo ya espero que la subunidad beta esté en un valor normal. Y lo mismo funciona para todos los otros marcadores. En esta figura, pues se ilustra los marcadores tumorales por el sitio. Vean ustedes que hay unos que son muy específicos como la enolasa, enolasa específica de pulmón, la cromogranina para tumores adrenales, para tumores de vejiga, que para la próstata, que no los eleva ninguna sustancia más, pero que hay otros como el antígeno carcinoembrionario que se nos eleva un cáncer de cerebro, en cáncer de hígado, en cáncer de colon, en cáncer de pulmón, en cáncer gástrico. Y aquí viene una de las primeras ideas que les quiero dejar, que uno debe localizar primero el tumor antes de hacer un marcador tumoral. Porque si, por ejemplo, ustedes en la propaganda de los laboratorios, de las empresas de laboratorio, oyen que se hace campaña de detección de antígenos tumorales para el diagnóstico oportuno de cáncer. Y a veces a uno le salen elevados los marcadores y uno no sabe, bueno, entonces le busco en el colon, le busco en el estómago, en el hígado, en la mama, en el pulmón, ¿dónde le busco el antígeno carcinoembrionario elevado? Entonces, no es que tener el antígeno elevado, sino descubrir el tumor y luego hacerle el antígeno más adecuado a nuestro paciente. ¿Cuáles son las características de los tumores del marcador tumoral ideal? Primero es que sea fácilmente determinado, que no necesitemos niveles de kriptonita o, un laboratorio muy especializado para detenerlo, que sea económico, que sea 100% sensible y específico. Y desde ahorita les adelanto que desafortunadamente ninguno de los marcadores que utilizamos usualmente cumple con este criterio. Los podemos dividir en aquellos tumores de alta sensibilidad y especificidad, como la calcitonina que se eleva en cáncer medular de tiroides, el antígeno prostático específico, que es específico porque señala que es específico de cáncer. Y tenemos los que tienen sensibilidad y especificidad baja, como las enzimas y las citocaratinas, y luego quedan en medio las glucoproteínas, que son los antígenos que vamos a revisar a continuación. Y ese es el otro punto importante. Si yo me voy a hacer mi detección oportuna por medio de marcadores tumorales y me sale el CA19.9 elevado, ¿eso es suficiente para decir que yo tengo cáncer? Pues la respuesta es que no. Primero, porque no son específicos, como ya hemos revisado. Es decir, que pueden salir elevados en un paciente que no tenga cáncer, que tenga una enfermedad benigna que no sea cancerosa, o inclusive puede estar elevado en un paciente sano. Y lo segundo es que
hacer la determinación de marcadores tumorales cuando uno está en el hospital y empieza a marcar que APE, que sea 19.9, que sea 15.3, que sea 125, sale muy caro, ¿verdad? Todos esos marcadores alrededor, un panel de estos cuesta alrededor de 300 o $400, ¿verdad? Uno se puede gastar sus 5,000 o 6,000 quetzales en marcadores tumorales que no nos funcionan para nada, que simplemente nos pueden confundir. Entonces, recapitulando, un marcador tumoral elevado por sí mismo no indica que tengamos cáncer. ¿Cuál es la utilidad de los marcadores tumorales? Es que nos sirvan para una detección oportuna, que sirvan para el diagnóstico, para el pronóstico y para el seguimiento y para detectar una recurrencia temprana. Por ejemplo, en este caso, es una paciente de 66 años, sin antecedentes oncológicos, hipertensa, con trastorno psicótico, alteración de patrón hepático, y haciéndole un ultrasonido para ver por qué están alteradas la SAT y ALAT, el radiólogo llegó, revisó todo el abdomen, era un radiólogo abusado y descubrió una masa pélvica, que es esta. Y pues el externo muy abusado, pues empezó a hacerle marcadores tumorales, alfa-feto, antígeno carcinoembrionario, sea 125, sea 15.3. Entonces, de este lado, les quiero mostrar los valores normales de los antígenos, de los marcadores tumorales. Vean el CA15-3, aquí lo tenía en 62. Los normales menos de 35. El CA125, lo normal es que esté menos de 40 y aquí estaba en 105. Entonces el diagnóstico presuntivo de esta paciente fue cáncer de ovario versus cáncer de mama. Pero ya cuando se juntó el marcador tumoral más la masa ovárica, la paciente fue a cirugía y lo que resultó fue un cáncer de ovario. O sea, no es una sola determinación de un marcador elevado, sino que uno tiene que ir jugando con varios métodos diagnósticos, partiendo de la historia y de la clínica del paciente. El CA125, que es lo que estamos hablando ahora, pues ustedes conocen que es un marcador tumoral que se asocia mucho a cáncer de ovario. Pero aquí les quiero demostrar que en pacientes sanos que no tienen cáncer, pues también se puede encontrar en un pequeño porcentaje valores tan elevados como de 65. En el embarazo también nos puede dar valores aumentados. En pacientes con cirrosis, fíjense, 57 pacientes en esta serie, o el 57% fueron con cirrosis, tenían valores de CA125 aumentados, enfermedades pulmonares, enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis, quiste ovárico y enfermedad fibroquística de la mama. Y esta es una pregunta que le hacen a uno de cajón cuando uno es estudiante. Decime 5 causas que te elevan el CA125 que no sean cancerosas, ¿verdad? Y entonces ya uno puede decir desde pacientes sanos hasta problemas hepáticos, pulmonares y quistes ováricos. Por eso es lo difícil. Imagínense ustedes, le hacemos una determinación a una paciente sana que va a evaluarse este kit de laboratorios. Y de mala suerte le toca hacer del 1% que tiene más de 65 unidades de CA125. Eso involucra hacerle un ultrasonido transvaginal, hacerle tomografías, hacerle seguimientos con marcadores y no tiene nada. ¿Y cómo le justifico yo ese gasto que la paciente hace? Y dejen el gasto económico, el desgaste, el susto mental, el susto, el miedo que tiene esta paciente por haberle hecho un examen que ella no necesitaba. Entonces aquí ya queda demostrado que no se usa como diagnósticos. No se puede usar para detección oportuna de cáncer. Y aun cuando esa elevación sea debida a cáncer, pues no solo se debe a cáncer de ovario, puede ser cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de endometrio, de cervix y de colon. O sea que esto demuestra que primero debemos de encontrar el tumor y ya encontrado el tumor debemos de enviar a hacer
el marcador tumoral que más nos funcione. En cuanto a la función pronóstica, si esa paciente ya tiene cáncer de ovario y terminó sus quimioterapias, fíjense ustedes que si ella viniera, si logramos en las primeras 3 quimioterapias que el CA-125 llegue menos de 10, esta paciente, ahí sí nos sirve el CA-125 porque el 50% van a estar vivos a 5 años. Mientras que si no llega a un valor menos de 10, el promedio de que viven estas pacientes es únicamente de 7 meses. Ahí sí cumple su valor pronóstico. Y como les decía, esta es la guía de la NCCN, que nos demuestra que la NCCN es una guía que usamos los oncólogos o todos los que nos dedicamos a cáncer para ver ahí sí que es una guía para ver qué exámenes se le hacen, cuándo se le hacen, qué tipo de tratamiento, etcétera. Y aquí se ve que la unión de varios métodos diagnósticos, la que nos va ocasionando, lo que nos va orientando hacia el mejor diagnóstico de los pacientes. Otro de los marcadores que usamos, o que muy frecuentemente se piden en la práctica general, es el CA15-3. Este marcador es más frecuente en pacientes que tienen cáncer de mama, aunque también se produce en condiciones no cancerosas como la fibroquistes en la mama y hepatitis. Y de nuevo aquí la principal utilidad es para aquella paciente que ya tiene cáncer de mama y queremos descartar que le está volviendo, que tenga una recurrencia. Fíjense ustedes que las cifras bajas no excluyen que no haya cáncer. Es como dicen los abogados, que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Verdad? Es un diagnóstico, un lenguaje algo raro. Pero en otras palabras, tener marcadores tumorales altos no significa tener cáncer. Y tener marcadores tumorales bajos no lo excluye de que tenga cáncer. Esto es lo que hacen los residentes de oncología, cómo se lleva la medición o la secuencia de los pacientes. Aquí abajo se presenta por mes y aquí arriba se presenta los valores de CA15-3. Vean que esa paciente cuando terminó su tratamiento en marzo tenía un valor normal de 30 de CA15-3. En abril subió un poco, luego volvió a lo normal y en agosto tuvo un pico de 100 y en septiembre le llegó a 120. Ahí ya se le pidieron tomografías y se demostró que tenía metástasis hepáticas. Se inició la quimioterapia y después de 3 ciclos el marcador se normalizó. Esa es la principal utilidad de los marcadores, es en aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico y uno quiere descartar la recurrencia. El CA19-9 lo piden muy frecuentemente los colegas cirujanos, principalmente cuando hay problemas de la vía biliar y se asocia a cáncer de páncreas, de vías biliares, colon, esófago e hígado. Y vean ustedes que también se puede encontrar en pacientes que no tengan cáncer, como en pancreatitis y colestasis. Se correlaciona cuando hay más de 1000, ya el tumor se considera irresecable, aunque la tomografía nos orienta que sí se pueda resecar. Tampoco se utiliza como tamizaje. Esta es una mujer de 50 años sin antecedentes de tóxicos. Se presenta con alteración de pruebas hepáticas. Vean ustedes leve elevación de ASAD, de la deshidrogenasa láctica, la GGT algo elevada, el antígeno carcinoembrionario en 1 y el CA19-9 en 2137. Esa paciente empezó todo el estudio para asegurarse que no tenía cáncer de páncreas. En la tomografía no se logró demostrar. Y finalmente, por medio de otros estudios que involucraron la biopsia de hígado, se determinó que ella tuvo colestasis y ya con el diagnóstico se repitió por otro método, el CA19-9, y salió normal.
¿verdad? Con respecto al cáncer de colon, el antígeno carcinoembrionario tampoco sirve de detección, aunque si uno lo utiliza de la misma forma puede tener el diagnóstico, seguimiento y pronóstico, ¿verdad? El cáncer de próstata es el marcador tumoral que casi es el ideal. Casi es ideal, no sirve para detección. Y eso es un alivio para los varones porque ya no puede sustituir al tacto rectal. También sirve como diagnóstico porque si el paciente tiene más de 20 antígeno prostático, frecuentemente indica cáncer de próstata, y si tiene más de 50, indica que no solo cáncer de próstata, sino que también ya tiene metástasis. Finalmente, la alfa-fetoproteína, el cáncer de hígado, como hemos hablado en otras ocasiones, es muy frecuente y su pronóstico depende de la reserva funcional que tenga el paciente, que se divide en la clasificación de Child-Pugh en tipo A, B o C, y así se va poniendo el hígado de ser bonito hasta llegar a un tejido pequeño y fibrótico. Y el diagnóstico reposa en los niveles de alfa-fetoproteína, en la tomografía trifásica y en la biopsia. Nosotros estudiamos 132 pacientes del 2008 al 2016 en el ICS, y aquí cuando correlacionamos el nivel de alfa-fetoproteína mayor de 1000, vean ustedes cómo se correlaciona con la posibilidad de supervivencia en estos pacientes. En cáncer de pulmón no tenemos ningún marcador tumoral. Lo que se aconseja es la tomografía de baja dosis de radiación, y únicamente se aconseja en pacientes que son fumadores crónicos, que fuman más de 20 cigarros al día. Entonces, volviendo a nuestras preguntas, es a la paciente de 28 años que tenía mucha carga, su cuñada sí tiene mucha carga familiar para cáncer de ovario, y entonces aquí espero que haya quedado claro después de esto que el valor del CA125 en paciente asintomática no justifica ninguna acción en este momento. No nos metemos a hacerle su ultrasonido, sobre todo porque es una paciente joven, menos a explorarla y mucho menos a estresarla, que cada 3 meses se debe estar examinando. Las principales causas del aumento de CA125, pues ya vimos que son todas las anteriores. Y finalmente, ¿cuál es el marcador tumoral que se acerca a las características ideales? Pues es el antígeno prostático específico, que eso nos sirve de detección oportuna, diagnóstico, pronóstico y seguimiento. Y finalmente, las conclusiones es que primero debemos descubrir el tumor y luego determinar el marcador tumoral más adecuado. Nunca se hace al revés. No se trata de marcar todos los marcadores tumorales que vienen en la orden de laboratorio. Las características del marcador ideal es que sea fácil de determinar, que no sea caro, que sea sensible y específico, que debería servir para una detección oportuna, para diagnóstico, para vigilancia y descartar recurrencia. Y lo más importante de esta plática, compañeros, es que un valor elevado por sí mismo no es diagnóstico de cáncer. Yo pienso que con eso que se ve en claro ahorita nos sentimos contentos y ahí terminamos. Gracias, doctor Hugo Castro. La verdad, bastante puntual. Habíamos iniciado un preámbulo. El doctor Hugo Castro pues respetó 30 minutos en su charla. Una excelente ponencia. Invitamos a los participantes que puedan hacer sus preguntas, pueden escribirlas en el chat y al final pues resolveremos las mismas. Seguidamente tenemos la charla pues a cargo del doctor Rafael Lengua, generalidades de radioterapia, algo
un punto muy importante igual en el abordaje terapéutico en este grupo de pacientes. El doctor Rafael, pues, es de origen colombiano, me dijeron acá, y radica en Guatemala. Es médico especialista en radioterapia en el Hope International. Y creo que trabaja allí, ¿verdad? Es máster en aplicaciones tecnológicas en oncología radioterápica o radioterapéutica en la Universidad de Murcia, España, en 2012. Especialista de radioterapia de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y médico y cirujano egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia, ¿verdad? Así es de que doctor Rafael Lengua, todo un máster, una mezcla que tenemos allí, colombiana, argentina, española, en cuanto a sus especialidades y maestrías. Combinación con el fútbol sería perfecta para terminar con Guatemala. Una cuarteta allí colombiana, argentina, española, guatemalteca. Pues doctor, bienvenido acá al seno de la Escuela de Medicina de Cunori y agradecer a los participantes. Para ustedes el tiempo, doctor Rafael Lengua. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por la invitación.